Vamos a hacer la apertura del tema de hoy, contando algunas historias que son historias conocidas, pero que van a funcionar como disparadores para el tema que intentamos desarrollar. Es muy conocida la historia del señor Miller. El señor Miller fue uno de los tantos que viajó en el famoso avión de United, que viajaba hacia New York, a Manhattan, el día famoso de las Torres Gemelas, el fatídico 11 de septiembre. Cuentan que el señor Miller subió a este avión y ahí arriba recordó que había olvidado en el aeropuerto mismo, había dejado su coracha, que es su tefilim y su talit y sus cosas para hacer tefilá. Entonces cuando el avión empezó a carretear, el señor Miller empezó a desesperarse y empezó a pedir por favor que paren, que quería bajar a buscar sus pertenencias. Obviamente que no lo escucharon, pero fue tal la situación, el escándalo que armó este señor, que aparentemente pararon en el avión y le dijeron: ok, usted quiere bajar, no hay ningún problema, pero va a perder el pasaje. Él dijo: no me interesa, no quiero perder no solamente económicamente, sino emocionalmente lo que para una persona representan sus artículos para hacer tefilá. Y el señor Miller bajó. Dicen que este avión de United fue uno de los dos que impactó contra una de las Torres Gemelas. Y en verdad, esta situación que el señor Miller provocó demoró la partida media hora. Esta media hora hizo que el impacto en las torres no fuera simultáneo, como era lo que estas personas habían programado, sino que ocurrió media hora uno después del otro. Esto permitió que la torre que quedó indemne después del primer impacto, las personas pudieran bajar del lugar, tuvieran tiempo para bajar. O sea que el señor Miller, con su olvido entre comillas, él provocó quizá que 1000 personas o más salvaran su vida. Son muy conocidas las historias de la intifada, en la cual las personas perdían sus colectivos y llegaban tarde a sus locales, a sus lugares de trabajo en Mahané Yehudá y otros lugares de Israel, y cuando llegaban se encontraban que había habido un atentado y este señor que le hizo perder el colectivo, al fin de cuentas solamente había salvado su vida, y buscaban a los choferes para agradecerle. Como estas muchas más historias que seguramente todos tenemos en mente, personas que pierden aviones y que gracias a esto salvan sus vidas. La pregunta que debemos hacernos entonces es si aquí existe una bejira, una elección. ¿El señor Miller es realmente responsable de salvar la vida? ¿Fue el meritorio de salvar la vida de tantas personas? ¿O el chofer salvó la vida de este señor? ¿O eran situaciones que estaban escritas? ¿Existe, de acuerdo al pensamiento judío, una libre elección? ¿Existe un mazal, un destino o una libre elección? Vamos a intentar ver juntos cuáles son los límites que hay entre la bejirá hopshit, la libre elección, y el destino, el mazal. Un famoso físico matemático de la Universidad de Cambridge, Inglaterra, el señor Stephen Hopkins, él trae, por ejemplo, de que existe un determinismo. Sea Dios o sean leyes físicas y naturales, todo está sujeto a un determinismo. O sea que las personas serían como títeres. Somos títeres que estamos programados y obedecemos órdenes, y nuestro día a día está escrito y no hay manera de poder cambiar este destino. Sin embargo, nosotros, Yehudim, sabemos que esto no es así. Sefer Devarim, nosotros leemos la perashá que dice: Re anoji noten lifnehem ayom, eta haim betatov, beta ra betamaven. Dice Dios: yo pongo delante de ustedes la vida y el bien, la muerte y el mal. Y después dice ubajarta bajaim, y nos aconseja a elegir la vida. O sea que nosotros tenemos las elecciones como si fuera una mesa servida en la cual podemos elegir el plato que queremos comer. Solamente que Dios nos aconseja ubajarta bajaim, elegir la vida, no como una compulsión, no como una obligación, sino como un consejo de alguien que siente un amor inconmensurable por nosotros. Entonces, vamos a intentar ver cuáles son los límites de esta elección que nosotros tenemos, hasta dónde el destino funciona y cuáles son las herramientas que nosotros deberíamos tener a mano y conocer para tomar las decisiones más correctas. Dicen nuestros sabios que la vida se compara a un gran tablero en el cual cuando nosotros tomamos decisiones correctas avanzamos, y cuando nosotros tomamos decisiones incorrectas retrocedemos. Entonces, el estudiar realmente hasta dónde somos dueños de las decisiones y cómo estas decisiones pueden impactar en nuestro día a día, obviamente que es un tema muy, muy importante. La primera pregunta que vamos a hacernos es:
La discusión profunda de Stephen Hopkins, que él habla de un determinismo, con el judaísmo que habla de una persona que tiene libre elección, que no es un autómata, que no es un títere. ¿Cuál es el sustrato profundo? ¿Qué está escondido atrás de esta discusión aparentemente simplemente filosófica? Como se imaginarán, una persona que tiene elección en sus actos es responsable por sus actos. Una persona que está programada para hacer algo es totalmente inimputable de sus actos. Entonces, aparentemente aquí habría una discusión profunda de Aharayut. Aharayut quiere decir responsabilidad. Si yo entiendo que soy libre en elegir, entonces yo soy responsable por mis actos. Si yo entiendo que estoy programado para hacer algo, estoy totalmente exento de responsabilidad. Esto cambiaría totalmente el enfoque, por ejemplo, de una de las catástrofes o la catástrofe judía más impactante en la historia desde Abraham Avinu hasta nuestra época, que fue básicamente la Shoah, el Holocausto, ocurrido hace 60 años atrás, en los cuales la pregunta más famosa del Holocausto es ¿dónde estaba Dios? Si yo digo ¿dónde estaba Dios?, entonces estoy diciendo que no hay libre elección. Si yo digo ¿dónde estaba el hombre?, entonces yo entiendo que hay una libre elección. Entonces la pregunta que deberíamos formularnos es ¿dónde estaba el hombre en el momento de la Shoah para que las cosas ocurran? Independientemente vamos a intentar explicar por qué Dios intervino, no intervino, por qué se abstuvo. Una de las pautas con las cuales Boreolam, el creador del mundo, hizo la naturaleza y creó los seres, es básicamente una abstinencia de intervenir en nuestras decisiones. Básicamente, ¿por qué? Muchos preguntan, sería mucho más fácil y estaríamos en un mundo mucho más placentero y correcto si Dios evitaría que nosotros tomáramos malas decisiones o malas conductas. Sin embargo, hay un concepto muy profundo que se llama Sahar y Onesh. Sahar y Onesh quiere decir recompensa y castigo. La única forma de recompensar a alguien es darle la chance de que se equivoque y que por mérito propio él decida hacer las cosas en forma correcta. No hay recompensa todo tiempo que yo no tengo margen de error. Entonces, Dios no quiso que dentro de 120 años recibamos una recompensa por nuestra forma de vida como una limosna, sino que recibamos una recompensa gracias al fruto de las elecciones correctas. Como trae el Talmud Yerushalmi, ahí dice que la persona que come lo que no le pertenece se avergüenza de ver la cara de su patrón. Entonces, no solamente que Dios se abstiene de intervenir, salvo situaciones puntuales que vamos a aclarar en un rato, no solamente esto, sino que también hace esta situación, crea esta situación de abstinencia para que la persona tenga una recompensa al ser que opta por una opción correcta. Vamos a intentar, entonces, ir definiendo, primero, qué es elegir, qué es vejirá, qué es elección. Y después vamos a intentar definir y entender si en verdad nosotros elegimos y en qué situación nosotros elegimos. Cuando nosotros tenemos delante de nuestros ojos dos opciones, y las dos opciones son exactamente válidas, y nosotros optamos por una, entonces nosotros decimos que estamos eligiendo. Una persona llega a la bifurcación de un camino, tiene opción A y opción B. Él no sabe para dónde ir. Y las dos opciones son exactamente válidas. Si él opta por A, él eligió la opción A. Si hay alguna sospecha o alguna inclinación fuerte o algún cartel en el camino que me avise que la opción B es la más lógica, entonces yo no estoy eligiendo. Si tengo delante de mis ojos un vaso de agua y un vaso de cianuro, y yo elijo tomar agua, yo no estoy eligiendo tomar agua. Básicamente porque no hay correlatividad entre el agua y el cianuro. Uno pesa mucho más, salvo que esté alienado en un cuadro depresivo muy profundo, tomaré el cianuro, pero tomar el agua es algo básico de mi instinto de supervivencia. Yo no estoy eligiendo. Elijo solamente cuando las dos opciones son exactamente válidas. Por eso dicen nuestros sabios, por ejemplo, una persona que rompe el vidrio de un auto de noche para robar las pertenencias. Si sistemáticamente al romper el vidrio del auto bajara un rayo del cielo, imagínense ustedes, y fulmina al ladrón en el momento, no habría una opción de robar, no robar. La persona que roba estaría suicidándose. Sin embargo, Dios se abstiene de intervenir.
Este señor rompe el vidrio del auto, saca las pertenencias, vende los repuestos del auto, gana dinero con esto, no lo encuentran, viaja por el mundo con lo que él roba, y entonces él ahora sí, él tiene la opción de decir, ¿robo o no robo? Entonces sí, ahora es una elección. O sea que nunca la consecuencia del error es tan dramática y tan contundente al punto tal que nos saque la capacidad para elegir. Ahora, Rav Dessler, uno de los grandes sabios del siglo pasado, trae un contras, una explicación muy interesante referido a lo que nosotros entendemos como Bejirá, elección. Y él dice así: la Bejirá es un punto, la elección es un punto en una escalera, en el cual él compara la elección con dos ejércitos que están en lucha. La lucha ocurre en el punto de encuentro de los dos ejércitos. Hacia atrás de los campamentos no hay lucha. Están los lugares de socorro para las personas enfermas, están los abastecimientos de material, están los cocineros, las personas que abastecen de comida a los soldados. La lucha ocurre solamente en el punto de encuentro de los dos ejércitos. Entonces, este punto de encuentro es el punto de Bejirá. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que todo tiempo que un ejército avanza y gana territorio sobre el otro, entonces está ganando territorio y ya el punto de Bejirá se desplaza. Esto, traído a ejemplos prácticos, significa que una persona a lo mejor que no entregaba el 10% de sus ingresos, su punto de Bejirá estaba entre si entregar el maaser, el 10%, o no entregar el 10%. Ahora que él entrega el 10%, este campo está conquistado y ahora él ya no tiene una elección en entregar o no entregar, porque él ya incorporó este concepto de entregar su maaser. Esto significa entonces que hay cosas que nosotros tenemos incorporadas, por ejemplo, como uno dijo una vez, si el dentífrico no tendría sabor a menta, ¿cuántas personas sabrían después de un par de horas si se lavaron los dientes? Hay actos que son automáticos: lavarse los dientes, atarse los zapatos, peinarse. Son cosas que nosotros hacemos casi como automatizaciones. Están por debajo de nuestro punto de elección, están totalmente incorporados. Hay cosas que están por encima de nuestro punto de elección, que no son ni pregunta aún para nosotros. Por ejemplo, sacar más del 20% del homesh de mis ingresos, o a lo mejor participar de una clase de Torá que se dicta a las 3 de la mañana. No está en mi mundo esta pregunta. Entonces, esto está por encima de mi punto de elección. El Rav Dessler dice entonces que el 90% de las acciones que nosotros acometemos son automatizaciones. No están por abajo o están por encima. No tengo una lucha en decidir hacer o no hacer. El inmenso porcentaje son automatizaciones que la hacemos. Vamos a ver por qué. Quizá porque muchos la hacen, cosa que sería un problema. Y el punto de Bejirá es el momento en el cual yo tengo una lucha interior para decidir hacer algo o no hacerlo. Y la persona en verdad se construye, vive, crece y se desarrolla solamente cuando ejercita su punto de elección, su punto de Bejirá, y no está arrastrado por un concepto de automatización. Por ese motivo es muy famoso. Ustedes saben que los peces tienen escamas y aletas, pero hay una tercera condición, un simán, una señal que tienen los peces kosher, que no es un simán que trae la Torá de Kashrut, pero que es como un denominador para todos, que es que tienen rigidez, que tienen como un espinazo. Esto hace que el pez tenga capacidad de luchar contra la corriente. Si el agua viene para aquí, él tiene rigidez para nadar en contra. Entonces, ser kosher muchas veces es no dejarse, no solamente es un tema alimentario, sino que no es dejarse arrastrarse por las ideas y las costumbres mayoritarias. Ahora bien, los papás a nivel educativo tenemos un trabajo entonces muy interesante. Ninguna persona pierde su punto de Bejirá. Hay un punto en el cual yo no sé qué hacer. Por más que yo vaya creciendo en mi nivel de incorporar buenas conductas y buenos modos, y ya la tenga por debajo de mi punto de Bejirá, que son cosas que me hacen de forma automática. Hacer tefilá, hacer sedacá, ayudar a las personas, visitar enfermos, no son cosas que yo me pregunto hacer. Aún así, por más que yo suba en la escalera de la espiritualidad, de la moralidad, siempre hay un punto en el cual yo no sé qué hacer. Y ese es el punto móvil que nosotros llamamos el punto de elección.
No hay persona en el mundo que no tenga este punto, solamente que nosotros como papás tenemos un trabajo muy interesante. No podemos transformar a nuestros hijos en autómatas. No podemos hacer con ellos automatizaciones de cosas correctas en forma indefectible. Solamente podemos subir su punto de girar tan alto que todas las cosas morales básicas y quizás no tan básicas pasen a formar en ellos como una segunda naturaleza. Pero nunca podemos sacársela. O sea, si nosotros graficamos esto en una escalera, podemos colocar a los chicos con nuestra educación en el punto más alto, que quizá su duda sea entre sacar el 20% de sus ingresos o sacar más del 20% de sus ingresos, entre estudiar 5 horas por día, estudiar 8 horas por día, un nivel muy alto de duda, o Dios libre, hay personas que quedan en el peldaño más bajo. Por ejemplo, no tienen dudas de robar. La duda es, el punto de vigilidad funciona si la persona se resiste. Si la persona se resiste, ¿lo va a matar? ¿No lo va a matar? ¿Va a disparar? ¿No va a disparar? Esa es la duda que él tiene. Hay otros, menos todavía, que no tienen dudas y si la persona se resiste van a matarlo. Entonces, el mensaje para entender cómo funciona esto es que existe un punto de elección, que es un punto móvil, que depende de mis decisiones correctas, y el trabajo personal es elevar este punto lo más alto posible para que todo lo que quede abajo de este punto de elección no se llame elección, se llame naturaleza, naturaleza de cosas correctas. Pero la decisión sigue siendo mía, y la decisión sigue siendo solamente sobre cosas en las cuales para mí tienen un peso equivalente. Hay un concepto muy conocido en Musar que se llama Sehut Avot. Sehut Avot quiere decir el mérito de nuestros padres. Aparentemente, como traen los libros, y así es, una mitzvah que nosotros hacemos es pagada hasta 2000 generaciones a posteriori de que la mitzvah fue hecha. Entonces, existe en nuestra capacidad de elección algo maravilloso, que es el influjo de las buenas acciones de nuestros antepasados. Aparentemente entonces ellos nos colocaron de entrada en un peldaño un poco más alto que el común de los pueblos. Por ese motivo nosotros vemos que hay Yehudim que viven en lugares fastuosos y con todas las comodidades, y así fue la creación del Estado de Israel, y decidieron dejar sus lugares para ir a fundar un Estado, a hacer aliyá, la aliyá idealista que algunas personas hacen aún hoy en día, es una aliyá disparada por el Lech Lejá, por la mitzvah que hizo Abraham Avinu de dejar Ur Kasdim, este lugar idólatra, solamente porque Hashem se lo hizo. O cuando Abraham se entregó a tirarse en Ur Kasdim al horno encendido para no arrodillarse frente a Nimrod, este idólatra. Entonces, este Mesirut Nefesh, esta entrega de la vida por las cosas que Abraham estaba convencido, sin duda que también dejaron rastros en nosotros. Y dicen nuestros sabios que muchos de nuestros hermanos que fueron caminando con tranquilidad y confianza a las cámaras de gases, en las cuales se ponía arriba, por ejemplo, Sea Sharla Hashem Sadikim Yavo Uvo. Esta es la puerta del cielo, los justos ingresan por él, cuando en verdad ellos sabían que estaban entrando en una muerte segura. Esta fuerza también fue legada por Abraham Avinu. Entonces, nuestra elección, si bien sigue siendo elección, tiene un hándicap muy alto. Tenemos como varios peldaños ya regalados en forma gratuita, y eso es lo que nosotros llamamos Sehut Avot. Ahora bien, quizá una de las preguntas más interesantes referidos a la Bejirá Hofshit, a la elección, sea la omnisciencia. Una de las características de Boreolam, así trae el Rambam, es la omnisciencia. Omnisciencia quiere decir la capacidad de conocer en forma absoluta el pasado, el presente y el futuro. O sea que Hashem nos ve a nosotros en un mismo plano dimensional, como criaturas, como personas adultas y como ancianos en el mismo momento. Omnisciencia quiere decir un conocimiento que está por encima del tiempo y la capacidad humana de entender. Si es así, entonces, preguntan los filósofos, y el Rambam trae mucho de este tema, ¿cómo puede ser que la persona tenga capacidad de elección? ¿Cómo yo puedo salir a la calle y decidir tomar un taxi o un colectivo todo tiempo que Dios ya sabe que yo voy a tomar un colectivo? ¿Qué chance tengo yo de tomar un taxi si en verdad Hashem sabe que voy a tomar un colectivo? Contestan aquí que en verdad hay dos respuestas para esta pregunta. La primera de las respuestas sería de que al ser de que yo no sé
cuál es la decisión, lo que Hashem estableció que yo voy a terminar tomando, en mi micromundo yo sigo teniendo libre elección. Todo tiempo que este ser supremo no me cuenta o me informa lo que va a pasar conmigo en 5 minutos, yo soy libre dentro de mi micromundo de seguir tomando decisiones. Hay quien dice que esta respuesta es incompleta, y hay una respuesta mucho más profunda, que es que en verdad cuando nosotros decimos de que Dios conoce el futuro, este es un error semántico. Básicamente porque para Hashem, para Dios, no hay pasado, presente y futuro, está por encima del tiempo. Entonces yo no puedo decir que Él conoce lo que yo voy a hacer en 5 minutos, porque esto sería un error de concepción. Dios creó el tiempo en el segundo día de la creación del mundo, en el Bereshit, entonces está por encima de los planos temporales y sería un error semántico. De todas formas, el Talmud, en Masejet Berajot, ahí empieza a cerrar un poco el concepto de la libre elección. El Talmud, el Masejet Berajot, dice una frase muy conocida por todos, que es Akol Birei Shamayim Chutz Irat Shamayim Mes'u Mesamim Pahim. Ahí dice que todo está escrito en el cielo, todo está decretado en forma absoluta, menos el Irat Shamayim, o sea, mi capacidad de aceptar que existe un ojo que me controla, y también Mesamim Pahim quiere decir resfríos. Entonces, ¿qué aprendemos de esto? ¿Qué es lo que está escrito y qué es lo que no está escrito? Trae el Midrash que hay un malach llamado Lilá que lleva la gota de semen recién concebida de este futuro ser que va a nacer y le pregunta a Boreolam qué va a hacer de esto. Y ahí se decide si va a ser Arujo Katzar, si va a ser alto o va a ser bajo, Ani o Ashir, si va a ser pobre o va a ser rico, Jajam o Yoté, si va a ser inteligente o va a ser tonto, Shahor o Labán, si va a ser negro o va a ser blanco, pero no se escribe si va a ser Sadik o va a ser Rasha. Entonces, acá ya tenemos una limitación muy contundente y muy clara. Mis midot, mis cualidades correctas, las acciones correctas y positivas que yo hago están totalmente bajo mi esfera de control. Entonces yo soy el que decide dañar o yo soy el que decide ayudar. Pero las otras cosas que tienen conexión más con el mundo material, que es mi altura, mi salud física, mi dinero, mis ingresos, mi inteligencia, son cosas que están escritas a fuego. Por ese motivo, nosotros no palmeamos y no idolatramos a las personas que tienen un coeficiente intelectual por encima de lo normal. Obviamente que si del Shamayim se lo dieron es porque ellos tienen algo especial, o deben usarlo para cosas importantes, pero si nosotros entonces vamos a halagar y vamos a dimensionar todo lo que tiene conexión con las cualidades, aquel que trabaja sobre sus midot y es capaz de corregirse y perfeccionarlas. Ahora bien, como dijimos antes, que todo depende del cielo menos los resfríos. Esto tiene una implicancia muy interesante. Toda situación que yo puedo evitar y yo no evito con mi esfuerzo físico, son cosas, entonces las consecuencias de esta no son consecuencias que estaban escritas, son consecuencias que yo disparo con mi accionar. Por ejemplo, Mesamim Pahim quiere decir una persona que se resfría. Él sale a la calle con una temperatura muy baja, totalmente desabrigado. Él va a decir entonces que estaba escrito que él se iba a engripar, vamos a decirle que no, que él disparó de aquí abajo como una persona que escribe con un lápiz muy grande en un clav, en un pergamino en el cielo. Él está escribiendo su destino. O una persona que vive en un barrio, en un lugar de mucha inseguridad y él no toma los recaudos, él deja las puertas abiertas y lo asaltan, no vamos a decir que estaba escrito que lo iban a asaltar, vamos a decir que él no tomó los recaudos para que no lo asalten. Pero si él cierra su puerta con 5 cerraduras y toma todos los recaudos posibles y aún así la cosa ocurre, entonces sí vamos a pensar de que esto era un mazal, era un destino. La palabra mazal, que nosotros traducimos como destino, no necesariamente está traducida como destino. Por ejemplo, Rav Dessler explica la palabra mazal como herramientas. O sea que cada persona llega a este mundo físico con el mazal, con las herramientas necesarias para cumplir su función. Por ejemplo, a uno le van a dar pinturitas para que pinte, a otro le van a dar pegamento para que pegue. Es insólito pensar de que si mi tafkid, mi objetivo en la vida es pintar,
me den pegamento. O si es pegar, me den pintura. Entonces, esto viene a enseñarnos que nadie nace, todas las personas nacemos con el mazal, con las herramientas que nosotros necesitamos para completarnos. Y las herramientas que no tenemos, quiere decir que nosotros directamente no las necesitamos. Dios nos va a mandar al mundo a una persona a cumplir un trabajo sin darle las herramientas para que lo pueda llevar a cabo. Y el mazal, la son mazul quiere decir chorrear. Esto significa de que el mazal es como si fuera una gotera móvil, que aquí estamos y empieza a caernos agua en la cabeza. Entonces yo quiero correrme para evitar mi mazal, mi destino, las cosas que están escritas, y la gotera va girando por la calle siguiéndome, por la casa siguiéndome. Entonces chorrea quiere decir que lo que se escribe arriba cae sobre mi cabeza en forma indefectible, aunque nosotros sabemos que también Dios dio como herramientas para intentar quebrar el mazal. Por ejemplo, Teshuvah, Tefilá, Tzedaká, como decimos durante Yom Rahamim, Jodesh Rahamim, que es el Jodesh Elul, son herramientas que nosotros tenemos para quebrar el mazal. Pero básicamente las cosas que están escritas son cosas que terminan cumpliéndose. Hay un grado máximo de Bejirá. Nuestros padres salieron de Mitzrayim, Semán Jeruteno, la fiesta de la libertad, caminaron 49 días por el Midbar, llegaron al pie del monte Sinai, y en este lugar ellos reciben la Torah. La Torah es un código de ética y moral que tiene 613 mitzvot, de las cuales 365 son prohibiciones y 248 son acciones para hacer. Semán Jeruteno es la salida del imperio faraónico, de la esclavitud física y mental, y ahora nosotros salimos y decimos que somos libres, sin embargo estamos sujetos a un código de 613 preceptos. Todos preguntan cuál es la libertad. Y básicamente quizás sea la elección más increíble que nosotros podemos hacer. Una persona puede elegir algo porque le es placentero. Una persona puede elegir algo porque le es correcto. Y sin embargo, en ninguna de las dos situaciones quizá eligió en verdad. La elección real es cuando nosotros elegimos lo correcto, aunque no sea placentero. Si lo correcto es placentero, en buena hora que así sea, pero nunca sabemos o sabremos si estamos eligiendo lo correcto por lo placentero. ¿Y qué pasaría de nosotros si esto correcto no sería placentero? Cuando yo hago una cosa que es correcta, aunque no me sea placentera, este es el nivel máximo de elección. No como la gente piensa que es el nivel máximo de esclavitud, sino que es el nivel máximo de liberación de mi yo interior. Borei Olam coloca a veces a las personas en lugares en los cuales pueden tomar las decisiones más correctas. Abraham Avinu es el paradigma de la emuná, de la fe, del Gesed, Ish HaGesed. El primer patriarca hebreo nació en un lugar totalmente idólatra, totalmente opuesto y encontrado con sus maneras y sus formas. Abraham Avinu es el modelo de la persona que ve un mundo inmoral y se aparta totalmente de esta inmoralidad para transformarse en un ser modelo. Muy interesante, cuando Abraham Avinu cierra los ojos y no copia con su elección, su libre elección y en ejercicio total de su facultad de elección, no copia los modelos de su padre Terah o del lugar de Ur-Kasdim donde él vivía, no se va a transformar en una persona moral, sino como recompensa por haber nacido en un lugar totalmente inmoral, Dios lo lleva al otro extremo de la escala y lo transforma en un ser supermoral. Lo mismo ocurre con Ruth. Ruth Moabía conversa, antecesora del linaje de David Amelech y del Mashiach, que viene del linaje de David, también así. Ruth nace en Moab. ¿Por qué hubo necesidad de colocar una perla como Ruth en un lugar tan inmoral como el Moab? Contestan, porque hay personas que ejercen su libre elección y su desarrollo se potencia cuando ellos ven el otro extremo. Ven la inmoralidad, ven la falta de conducta, la falta de midot, la bajeza moral, eso se potencia. Y la recompensa es entonces que ellos terminan eligiendo bien en un lugar en el cual la influencia para elegir mal es muy alta. El caso inverso es el caso de Esab Rasha. Esab nace en la casa de ángeles como Rivka, como Isaac, acompañado de su hermano Jacob, personas ultramorales, y él decide tomar la elección inversa. Él cierra los ojos y decide ahora ser una persona malvada. Al ser que se le sirvió todo en bandeja para que él se desarrolle y no lo hizo, no se va a transformar
en una persona malvada común, se va a transformar quizá en el modelo que nosotros usamos cuando hablamos de mentira, hablamos de bajeza moral. Entonces esto es un desafío muy grande, porque si nosotros estamos en un entorno en el cual tenemos clases de Torá y tenemos una Keilah, nos movemos en un grupo humano que nos ayuda y nos contagia, estamos en cierta forma obligados a trabajar para usar esto como un trampolín. Y si no lo hacemos, la responsabilidad de no haber aprovechado la oportunidad va a ser directamente proporcional a la oportunidad que nos dieron. Ahora bien, una vez que entendimos nuestra capacidad de tomar elecciones, vamos a intentar ver en 4 o 5 tips muy simples cuáles serían las pautas correctas que debería seguir para que mi decisión sea la decisión correcta. Entonces yo soy dueño de tomar la decisión correcta y en función de cómo yo la voy tomando, voy avanzando en este tablero en el cual nosotros nos construimos o en el cual nosotros nos comprometemos. Dicen Hazal, así el primer paso para tomar decisión se llama Zeirut. Zeirut quiere decir prudencia. El Mesilat Yesharim, el famoso libro del Ramjal, trae como el primer paso en la construcción el Zeirut. Quiere decir pesar y sopesar las decisiones antes de tomarlas. Rav Tversky escribe una persona que no tiene prudencia, que no tiene 5 minutos o 5 segundos para pensar lo que va a hablar antes de hacerlo, o lo que va a hacer antes de actuarlo, difícilmente podamos rotularlo como persona. El tema de la prudencia es un tema muy interesante, muy extenso, que amerita un shiur en especial, pero hay un punto muy interesante. El faraón de Egipto sabía que si las personas tenían espacio para pensar y reflexionar, iban a transformarse en personas prudentes. Entonces el faraón tuvo el arma más maquiavélica para controlar la imprudencia, que fue, como está escrito en la Gala de Pesa, Avodat Parej. Avodat Parej quiere decir trabajo pesado. O sea que cuanto más nosotros nos metemos en el trabajo y más estamos subyugados por el por el yugo, en verdad, del día a día, y no nos damos un espacio para parar y pensar, menos chance tenemos de ser prudentes y menos chance tenemos de tomar decisiones correctas. El segundo punto muy interesante que usa el Yetzer Hará para hacernos caer en la imprudencia es el concepto de la normalidad. Uno de los sinónimos más dramáticos que la sociedad actual usa es la ecuación de igualdad entre normalidad y corrección. La gente dice lo que es normal es correcto, y esto hace muchas veces que tomemos decisiones que no sean las mejores. Normal quiere decir algo que el común de las personas hace. Por ejemplo, es normal que la gente tome agua de vasos. Es minoritario que la gente tome agua sin usar un vaso. O sea, usar vasos en un restaurante, o platos o cubiertos, es la normalidad del lugar. Pero no siempre lo normal es lo correcto. Las generaciones últimamente padecen este déficit de entender normal como correcto, y quizá una de las cosas que sostuvo a la familia judía a través de milenios es la capacidad de enfrentarse a lo normal, a lo mayoritario, y sosteniendo nuestros principios básicos milenarios, que fueron los que en verdad nos dieron no solamente el rumbo y las familias que tenemos, sino que también nos permiten sostenernos como un teba, como si fuera en un arca de Noaj. Una famosa historia ocurrida con Rabbi Jonathan Auschwitz hace varios centurias atrás, un gran rab muy famoso por su inteligencia, por su muy harif, muy inteligente, muy piqueaj. Rabbi Jonathan Auschwitz era, así cuentan las historias, era muy amigo del rey de Austria. El rey de Austria lo conocía y sabía de su inteligencia, y le gustaba charlar con él y ponerlo a prueba con preguntas insólitas y disfrutar de sus salidas. Cuentan que una vez lo llamó al palacio y le dijo: vamos a hacer un juego. El palacio tenía un gran patio central con varios pisos y ventanas y puertas que daban a este gran patio central. El rey le dijo: si sos tan inteligente, vamos a probarte. Yo me voy a esconder en una de las habitaciones, vos vas a venir aquí y me vas a decir en qué habitación yo estoy. Rabbi Jonathan Auschwitz le dijo: esto, señor rey, no es inteligencia, esto es adivinanza. ¿Cómo puedo saber yo dónde va a estar usted? Dijo: vos sos inteligente, vas a saberlo. Así hicieron, aceptó Rabbi Jonathan Auschwitz el reto.
Fue al lugar y empezó a levantar la vista y era imposible ver 20 habitaciones y detectar dónde el rey estaba. Hasta que vio que una de las habitaciones tenía la ventana apenas abierta y un halo de luz muy chiquito aparecía por ahí. Entonces dijo, lo encontré, subió las escaleras, golpeó la puerta y, el rey abre la puerta, se presenta, le dice, te felicito, me encontraste. ¿Cómo hiciste para encontrarme? El rab le dijo, voy a ser sincero, había una pequeña luz que se filtraba por una abertura de la ventana y dije, aquí está el rey. Ah, dijo el rey, esto fue un error mío entonces. Decime, ¿y si la ventana habría estado cerrada, cómo me habrías encontrado? Habría preguntado a la gente. ¿Y qué habrías hecho? El rab le dijo, si 2 personas me decían que usted estaba aquí y una persona me decía que usted estaba allá, iba a Jararob atrás de la mayoría, vamos atrás de los 2 en contra del 1. Entonces el rey de Austria le dijo, ahora con este punto me vas a tener que dar explicaciones. Si ustedes, los judíos, son inmensa minoría en el mundo, tienen formas insólitas de vestirse, de comer, de días que no trabajan y costumbres se casan entre ustedes y son minoría, ¿por qué no van atrás de la mayoría? Si vos ibas a ir atrás de la mayoría en el supuesto de que no sabrías dónde yo estaba, ¿por qué no van atrás de la mayoría en las costumbres que ustedes tienen, que no son las costumbres mayoritarias? El rab le contestó, señor rey, usted es muy inteligente, lo va a poder entender. Vamos atrás de la mayoría cuando tenemos dudas. Yo no sabía dónde estaba usted. Si 2 me dicen allá, los voy a seguir. Pero en las cosas que nosotros no tenemos duda, no vamos atrás de la mayoría. Nosotros sabemos que nuestros valores son divinos y nuestros valores son eternos. No tenemos duda en nuestra forma de vida. Por eso nosotros nos mantenemos. En verdad, sin duda que uno de los grandes desafíos de la generación actual, de los padres para criar hijos y de los hijos adolescentes para enfrentar la sociedad, es poder mantenerse como personas orgullosamente anormales en una minoría que siempre es mirada, y básicamente porque Dios nos repartió y nos dividió en un mundo mayoritariamente opuesto a nuestras costumbres y mantenernos como estamos. No ser un títere entonces sería el segundo punto para tomar decisiones correctas. El tercer punto muy importante es guiarse por el entorno. Nosotros terminamos haciendo muchas veces lo que el entorno hace. Entonces, rodearnos de personas que tengan cánones espirituales y morales parecidos a los nuestros, eso ayuda a tomar decisiones correctas. El último punto, vamos a verlo en algún shiur más adelante, se llama Asele Harab. Asele Harab quiere decir tener un consultor. Todo tiempo que la decisión es una decisión íntima, y cuanto más íntima, menos chance de objetividad yo tengo. Debo tener un observador externo, una tercera persona que me ayude a tomar la decisión. Este tema vamos a abordarlo, Bezrat Hashem, Dios mediante, más adelante, cuando hablemos de los efekot, de las dudas, pero sin duda que es uno de los puntos más importantes para tomar decisiones correctas.